Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Los saludo con mucho gusto y le comento que con el objetivo de fortalecer e impulsar los vínculos entre México y África, la Comisión de Relaciones Exteriores África del Senado de la República ha organizado un foro denominado Primer Foro de Prospectivas Políticas y Comerciales entre México y África en el siglo XXI como era de oportunidades crecientes, en el cual se han estado desarrollando mesas de trabajo. Vamos a dar paso a una de ellas en la cual se abordará el tema de seguridad regional y políticas instrumentales entre México y África a partir del contexto internacional. Acompáñenos. Seguridad regional y políticas instrumentadas entre México y África a partir del contexto internacional es el título de esta mesa temática número 2 de este primer foro de perspectivas políticas y comerciales entre México y África en el siglo XXI como era de oportunidades crecientes. Amigas y amigos, distinguidos invitados, para desarrollar el tema que hemos dado a conocer a ustedes como parte de este foro, damos la bienvenida a nuestros ponentes invitados, el señor embajador Eduardo Roldán, quien fue representante de México ante las repúblicas de Argelia, Túnez, Mauritania y Libia, embajador en estos países. Muchas gracias, señor embajador, bienvenido y le damos nuestro aplauso cordial por su participación en este foro. De igual manera, participará la doctora Claudia Barona Castañeda, quien es académica y habrá de participar como profesora que es de la Universidad de las Américas y Cholula, Puebla. Vamos a llevar el mismo formato de la mesa número 1, la participación de nuestros ponentes hasta por 15 minutos, la sesión de preguntas y posteriormente el uso de la palabra de los ponentes para contestación de sus cuestionamientos, si es que existen, de sus comentarios y poder concluir su participación. Voy a dar a conocer a ustedes algunos aspectos relevantes de lo que ha sido la carrera diplomática y profesional del embajador Eduardo Roldán. El embajador ha laborado en la Secretaría de Relaciones Exteriores desde 1989 hasta la fecha, es diplomático de carrera del Servicio Exterior Mexicano. De 2006 a marzo de 2012 fue embajador de México en Argelia, con concurrencia en Libia, Mauritania y Túnez. En la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha desempeñado como director general de delegaciones, director general adjunto para organismos regionales americanos, director regional del noreste, director de Relaciones Económicas para Asia-Pacífico, director para Europa, director para Asuntos Bilaterales con Estados Unidos de América y Canadá, y además ha sido asesor del secretario de Relaciones Exteriores en varias administraciones, jefe de Cancillería y encargado de negocios de la Embajada de México en Corea del Sur y cónsul alterno en el Consulado General de México en Hong Kong. Ha sido también funcionario en otras dependencias del gobierno mexicano y ha participado en múltiples reuniones y conferencias de diversos organismos multilaterales y comisiones bilaterales. De una amplia experiencia diplomática, nos da mucho gusto que hoy sea ponente en esta mesa temática. Tiene la palabra el embajador Eduardo Roldán. Muchas gracias. ¿Podemos comenzar la presentación?
Siguiente. Gracias. He intitulado esta ponencia como la seguridad regional en África del Norte. ¿Algunas lecciones para México? Pregunto. De antemano quiero agradecer a la senadora Margarita Flores, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores África, su atenta invitación. A todos ustedes, los embajadores, veo aquí sus banderas, de Egipto, de Nigeria, de Argelia, de Marruecos, de Costa de Marfil, de Angola, de Libia, de la República Árabe Saharaui y de Sudáfrica. Muchas gracias por su presencia. A empresarios, a jóvenes estudiantes y también a los televidentes que nos ven a través del canal del Congreso. No quisiera comenzar sino también saludar a mi buen amigo, el nuevo embajador designado ante Argelia, Túnez, Libia y Mauritania, el embajador Juan González Mijares, quien tendrá una tarea muy importante que continuar desarrollando en esos países. Albert Einstein decía: no podemos seguir resolviendo los problemas actuales con la misma forma de trabajo que nos ha traído todo este mundo hasta aquí. Habiendo dicho lo anterior, planteo que el nuevo carácter transnacional de las posibles amenazas reales y ficticias provoca otra cosa más que la interdependencia en cuestiones de seguridad. El contexto internacional exige renovación del discurso de esa seguridad regional. No podemos seguir hablando de una seguridad donde solamente se afoca a resolver el problema desde el punto de vista militar. La seguridad es más compleja porque estamos atacando solamente el efecto y no la causa. Las causas, y precisamente por eso hay una disfuncionalidad. Tenemos que integrar causa-efecto y atacar las causas para disminuir el efecto. Se deben incluir otros temas como el terrorismo internacional, el narcotráfico, el lavado de dinero, las empresas fantasmas, el crimen organizado, el genocidio, la violación de los derechos humanos, las migraciones, la hambruna, la pobreza extrema y la corrupción también, que se da en todos los países del mundo, sin incluir a ni uno solo. En síntesis, la seguridad significa sobrevivencia. Podemos agregar que esa seguridad regional la podemos definir como un sistema de estados. Ya no hay una seguridad exclusivamente separada una de los otros. Por cuestiones metodológicas a veces hablamos de la seguridad nacional, pero esta está vinculada a la de los otros estados. ¿Por qué? Porque estos elementos, estas unidades estatales y la diferenciación entre ellos están vinculadas también al patrón de amistad o enemistad que existe entre ellos y a la distribución de poder entre las principales unidades. Dicho esto, la nueva concepción de la seguridad regional abarca, primero, que es transnacional; segundo, que incluye el tráfico de armas como causa, no como efecto; el tráfico de personas, el narcotráfico, el terrorismo, la proliferación de armas convencionales y de destrucción masiva, todas ellas ligadas al problema de desarrollo, a la pobreza, a las pandemias, a la degradación del medio ambiente, a la seguridad alimentaria, el acceso a los recursos naturales. Estas son las causas primordiales. Entonces no tenemos que confundir solamente con el efecto lo que son las causas. Tenemos que combatir a las causas. Señalando esto, dentro del análisis geopolítico podemos decir que hay pivotes geopolíticos, y en este caso me estoy refiriendo concretamente al Magreb. Los pivotes son estados cuya importancia se deriva no de su poder y de sus motivaciones, sino más bien de su situación geográfica. Es justamente a través de este concepto que se puede comprender y evaluar la importancia de Argelia, de Libia, de Túnez, de Mauritania, de Marruecos, de Egipto, frente a las grandes potencias que se integran en la Unión Europea. O también podemos hacer un paralelo de México
frente a Estados Unidos y frente a Centroamérica. Vamos a ver a través de esta presentación que con el tiempo compartimos muchos de los problemas, México frente a Estados Unidos y Canadá, al igual que el Magreb frente a la Unión Europea, porque las grandes potencias tratan de responsabilizarnos de los problemas que muchas veces ellos nos ocasionan. Y doy ejemplo, la corrupción, el lavado de dinero, debe haber corresponsabilidad para resolverlo. Entonces, ese es el sentido de entender el grado de seguridad regional, que implica corresponsabilidad y no unilateralidad. En el caso europeo vemos que se aferró Europa a las colonias en el norte de África y era consciente de su importancia económica, geopolítica y de la seguridad. Con el tiempo, después sobre todo de la independencia en estos países, se hizo un tanto cuanto un lado y ahora están regresando porque ven la gran importancia que aquí se ha mencionado a través de los factores económicos, políticos, energéticos que tiene este continente. Y nomás para dar un ejemplo, África tiene, cosa que no se ha mencionado antes por mis predecesores, África tiene 10% de la producción mundial de hidrocarburos. Eso trae su importancia. Así pues, una vez expulsados los europeos de Europa y sobre todo del Magreb, otras potencias están regresando a ocupar esos vacíos. Concretamente, es Rusia, es China, con una presencia económica dominante y que nosotros como países latinoamericanos no hemos aprovechado el potencial enorme que existe en esos mercados, en esas naciones. Siguiente. En términos generales, el Magreb es importante por su posición geográfica estratégica, como decía, la creciente amenaza narcoterrorista de la región, que no nomás les involucra a ellos, nos involucra a nosotros, y vamos a ver por qué. Porque ahora que México, frente a Estados Unidos, y Estados Unidos ha tomado una serie de medidas unilaterales, otras ha aceptado ya la corresponsabilidad, pero están cerrando las fronteras y el narcotráfico no está llegando como antes llegaba, pero los cárteles están yéndose hacia América del Sur, que están operando a través de Brasil, Bolivia, Colombia, Venezuela, Perú, entre otros, y se están yendo y están haciendo el narcotráfico a través de Europa. ¿Con qué países concretamente? A través de Angola, de Guinea-Bissau, que están llegando hacia Marruecos por una parte, por Argelia, dada la fragilidad y la inestabilidad de esta región que se está dando y va a seguir para rato. Así pues, siguiente, vemos que uno de los factores importantes a través del tiempo ha sido en los recursos naturales. El factor geográfico ha sido fundamental, geopolítico, geoestratégico y económico. Siguiente. Hablemos de los recursos naturales. Ya dije del 10% de la producción mundial de hidrocarburos provienen de África. Pero hay que recordar el discurso del 2001 del presidente Bush, el hijo. El papá, el más inteligente, ya había dejado el poder. Dijo en el Medio Oriente que teníamos que dejar las áreas del Medio Oriente para encontrar nuevas fuentes de abastecimiento. Antes el 25% o más del petróleo que consumía totalmente Estados Unidos provenía del Medio Oriente. A partir de este discurso cambió la estrategia de Estados Unidos y comenzó precisamente a aprovisionarse de África. Y concretamente de Nigeria, de Angola, evidentemente de Argelia. Y por su parte también de Libia. La abundancia de estos hidrocarburos ha sido punto clave para la estabilidad internacional, pero también para el grado de subsistencia de las grandes potencias. Estados Unidos ya depende de África casi un 25% de lo que consume de sus hidrocarburos. De ahí la importancia y de ahí la relevancia que hace 2 años y medio el Departamento de Estado norteamericano
por decreto, quitó al 50% de los diplomáticos que estaban trabajando en Europa y los mandó, sin pedirles permiso, a África, porque África es el continente del futuro. Si en México no nos damos cuenta de eso, estamos a la deriva. Tenemos que entender el potencial, no solamente económico, político y sobre todo para los empresarios. Hay un mensaje: tenemos que dejar de estar norteados y estar desorientados. Hay que encontrar el Oriente nuevamente y a África también. África y nosotros compartimos muchos de los principios que nuestra política exterior ha tenido a través de los años, y tenemos que trabajar juntamente en los organismos internacionales, en materia de derechos humanos, en materia de lucha contra el narcotráfico, en materia de lavado de dinero. Adelante. En resumen, Europa depende, más bien, España depende de Argelia casi en un 60% del gas natural que consume España. Por eso España en estas crisis ha estado muy cautelosa. Europa, en términos generales, en más de un 10% de todo lo que consume la Unión Europea. Tienen elementos, y Italia no se diga, de Libia depende más del 30%. Por eso Berlusconi estuvo muy reticente a entrar en la confrontación que se dio en Libia. Hay petróleo en Argelia, Libia, Mauritania, en menor grado, pero hay fosfatos, recursos, en Marruecos, en la RAS, evidentemente, hierro en Mauritania, y sobre todo tenemos que tener en cuenta, hay mucha agua en Argelia, en Libia. ¿Por qué enfatizo esto? Porque las guerras del futuro ya no son las bélicas. Las guerras del futuro son las guerras del agua y son las guerras cibernéticas. Si no entendemos esto en este presente, vamos a irnos al basurero de la historia. El terrorismo, el lavado de dinero. Siguiente. Las migraciones ilegales. ¿Por qué la Unión Europea, y esto entra dentro de la seguridad regional, insiste mucho con Argelia, con Libia, con Túnez, con Mauritania, con los países subsaharianos, con los países del África profunda, con los países de África del Sur, que el problema es de ellos y que la migración la tienen que resolver ellos? Ahí tenemos un punto de conjunción entre México y los países africanos. No, señores, hay una corresponsabilidad y tenemos que resolver también eso de manera conjunta. Y hemos trabajado en la Comisión, en el Consejo de Derechos Humanos a nivel de la ONU, a nivel binacional, y tenemos esos puntos de contacto y podemos seguir incidiendo más en la palestra internacional. Siguiente, nos adelantamos. El lavado de dinero se da también en las empresas africanas. Tenemos que compartir inteligencia e información porque nos beneficia en el mediano y largo plazo para la estabilidad del mundo y de la región. Las migraciones también, por los elementos que yo les decía, a veces estos cárteles utilizan a algunos trabajadores migratorios o migrantes para hacer sus negocios ilícitos. El terrorismo nos afecta a todos. El terrorismo no es imputable solamente a una nación o un grupo de naciones. Se ha dado, y esta región desafortunadamente un lustro, 2 lustros va a seguir enfrentando el terrorismo y la inestabilidad, sobre todo después del conflicto civil en Libia, en Túnez, en Egipto. La inestabilidad sigue, porque el tráfico de armamentos está allí y tenemos que trabajar a nivel internacional conjuntamente sobre estos temas. Los comandos del ACMI, fundado después de Al Qaeda, seguimos hasta, me estoy tratando de limitar a los 15 minutos, por eso tenemos que seguir más rápidamente. Los secuestros son un negocio de los terroristas como en otras partes del mundo.
porque empezaron a descubrir la veta de oro. A los turistas europeos, sobre todo en diferentes partes del Magreb, los secuestraban, demandaban 5 millones de euros, 20 millones de euros de austriacos, de franceses, de españoles. Y aunque bien había un país que no transigía sobre esto, como era Argelia, había otros que sí transigían y negociaban por abajo de la mesa. Entonces, y le echaban la culpa a esos países africanos. Entonces debilitaban la estabilidad, la gobernanza de estos países, sobre todo el Magreb, y no se vale. Por eso tenemos que trabajar conjuntamente, porque de estos actos terroristas obtenían millones de dinero, que con eso compraban armas o compran armas y están generando inestabilidad. Tenemos que entonces que trabajar en los foros internacionales de manera conjunta. Argelia y Marruecos se han convertido, al igual que varios países del Magreb, en la nueva ruta ya cercana a la Europa para el tráfico de cocaína, de la cocaína colombiana o de la sudamericana. Vía Colombia, Venezuela, Brasil, como les decía, y que llega a través de Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Angola. Por eso tenemos elementos por los cuales debemos seguir trabajando en los foros internacionales. El fenómeno de la corrupción existe en todos los países y hay que combatirlo. Es uno de los problemas graves y severos que genera inestabilidad y descontento en la población. No solamente es el desempleo, como aquí se decía en promedio en toda la Unión Africana de 8%, en otros son de 25%. En el caso de Túnez era de 40% antes de la revolución, pero el Estado tunecino mintió y escondió las cifras y decía que nomás era entre el 10 y el 12%, era el 40% de la población económicamente activa, sobre todo en edades de trabajo de 20 y 30 años. Esa fue la realidad, estadísticas oficiales que recientemente se descubrieron. En 2002, Transparency International clasificó a Túnez en el lugar 62 en corrupción, Marruecos en el lugar 80, Argelia en el 92, Mauritania en el 115 y Libia en el 126. Es decir, es un fenómeno real y eso genera inestabilidad, genera descontentos. No beneficia ni al ciudadano común, ni al gobierno, ni a los empresarios. Entonces, todos estos factores tienen que luchar conjuntamente a nivel nacional, a nivel regional, porque es una de las causas también de inestabilidad regional. ¿Cuál ha sido la política de Estados Unidos en África del Norte? Ya comencé hace rato de escribir, ¿seguimos avanzando? Después de lo de seguridad. A partir del 2007, el presidente Bush anunció la creación del Comando Militar, AFRICOM, que tenía como objetivo desarrollar en el continente africano, que represente el 35% del suelo del planeta, ojo, 35%, y 25% de la población mundial. Se buscaba también generar un ambiente estable para promover la sociedad civil y mejorar la calidad de vida de las personas. Sí, en este marco teórico metodológico aplicado en el discurso de 2007, que era de carácter estructuralista, que promoviendo la democracia se iba a generar el desarrollo. No es nomás promoviendo la democracia, sino ayudando a que los factores de producción económicos, sociales, se desarrollen para que tengan un desarrollo simultáneo de los procesos democráticos. Y esto no tiene que venir desde afuera, sino también desde dentro, tomando en cuenta cada uno de los elementos y de los países. África y China. Los vacíos de poder que dejaron las potencias europeas han sido tomadas ahora por Estados Unidos. Y quiero aquí nomás dar otro elemento. Hace 2 años y medio, antes de la guerra civil en Libia, 9, todavía con Gaddafi a la cabeza, 9 de los 12 yacimientos recientemente descubiertos en Libia fueron dados en concesión a Estados Unidos. Había unas negociaciones. La embajada de Estados Unidos estaba construyendo, bueno, ya la terminó, una embajada de 6 hectáreas y la residencia para el embajador de 5 hectáreas. Es decir, habían reiniciado relaciones diplomáticas para quedarse,
Por eso en esta guerra civil Estados Unidos estuvo muy reticente a entrar. Eso sería otro tema. De cualquier manera, China ha hecho su tarea. China tiene una estrategia. A China no le interesa la democratización. China es muy práctica. Y China está cosechando lo que sembró en los años 60, en los años 70. ¿Por qué? Porque ayudaba. No nomás regala obras de infraestructura, teatros de ópera, cines. Apoya económicamente porque está pagando también lo que los países africanos le ayudaron para que reganara en 1971-72 el asiento del Consejo de Seguridad. El 10% de las inversiones de China en el exterior están ubicadas precisamente en África. La mitad de su ayuda al desarrollo está destinada a proyectos de África. A cambio, claro, de que le permiten a esos países, y lo sabemos aquí, no me dejarán desmentir los embajadores, que le permita trabajar en obras de infraestructura, pero ha ayudado al desarrollo. Beijing es el proveedor del continente y el segundo socio comercial después de Estados Unidos en toda África. No es Francia, no es Alemania, no es Inglaterra. China, en relación a China, podemos decir que un cuarto de las importaciones petroleras, 20% de los minerales y 2/3 de la madera provienen de África. ¿Por qué? Porque China tiene fincado su desarrollo a 50 y a 100 años. Y lo que necesita, bauxita, oro, argentium, todas las materias primas que ustedes se puedan imaginar, están en África. Entonces va a esos países y cosecha lo que sembró. Los intereses de Rusia en el Magreb, ¿seguimos adelante? Ahora con Rusia. En la actualidad Rusia es el más importante exportador de gas natural y el segundo más importante exportador de petróleo, solo después de Arabia Saudita. No obstante, Moscú tiene importantes intereses económicos y energéticos en el Magreb. Una de las causas por las cuales Rusia se sintió engañada en la guerra de Libia y de Túnez fue que malinterpretaron la decisión del Consejo de Seguridad sobre eso de los cielos abiertos y cerrados, porque tenía intereses y negocios. China estaba negociando, estaba vendiendo armamento, que es una industria básica para el desarrollo ruso, en el Magreb, a países de Argelia, a países como Libia, Egipto y también no olvidemos que en Siria. En especial, pues, después de esta crisis de gas entre Ucrania y Rusia, China regresó a fortalecerse en África y Gazprom tiene una presencia fundamental en el Magreb y no se diga en Argelia. Rusia ha intentado consolidar su presencia en el norte de África, especialmente en este sector energético que es clave también para ellos. La disputa, no de la nación, de la región, está entre Estados Unidos y Rusia también. Cada quien busca, y China, para abastecerse de sus materias primas para el desarrollo estratégico, que estos países sí lo tienen. Gazprom está allí, ya explota 4 yacimientos de petróleo en Libia. Hoy en día la venta de armamento, como decía, es predominante. También China tiene sus negocios en cuestión armamentista. Muy bien, ya se me terminó el tiempo, me queda un minuto. Voy hacia México y el Magreb. Algunas reflexiones finales. México fue muy activo, muy activo, extremadamente activo, a tal grado en las independencias de los países africanos, que me acuerdo una que la tengo en la memoria, que es la posición de México heroica, extraordinaria que tuvo en defensa de la independencia de Argelia. México fue el primer país que levantó la mano en 1955, después del 1 de noviembre del 54, cuando Libia empieza a declarar su independencia. México dijo: igualdad jurídica de los estados, no intervención, autodeterminación, y en base a estos principios defendió en Naciones Unidas, en la Asamblea General, la independencia de Argelia. No obstante, seguimos manteniendo muy buenas relaciones con Francia, pero nuestros principios daban solidez a nuestra política exterior activa. Eso, al igual que el reconocimiento que México hizo de China, nunca se les va a olvidar. No hemos explotado esas vetas que existen con estos países africanos que quieren, aprecian a México. A pesar de lo anterior, México ha mantenido un bajo perfil
tenemos que ser claros, un bajo perfil durante las últimas décadas en África. Tenemos que dar el cambio profundo, audaz, y reiniciar una nueva relación con África, darle el peso político, económico que tiene África y cultural. En la actualidad, Brasil tiene 37 embajadas, acaba de aumentar 19 embajadas. En total ya son 37 embajadas de 53 países africanos que son. Y al ingresar la República Saharaui, que se está discutiendo su estatus en la Cuarta Comisión, serían 54. Son 53 miembros en la Unión Africana, porque la República Saharaui es miembro de la Unión Africana, pero Marruecos, por las cuestiones históricas que conocemos, no es miembro de la Unión Africana. En fin, regreso. Brasil promueve sus intereses políticos, económicos, culturales a través de las visitas de alto nivel, incluyendo las 7 visitas que hizo el presidente Lula y la actual presidenta a África. India, por lo tanto, también por su lado, tiene una estrategia económica, geopolítica y cultural a través de sus 23 embajadas y múltiples consulados honorarios. Cuba tiene 33 embajadas en África, Venezuela 29, China 49, Estados Unidos 50, prácticamente todos los países. México tiene 7. Esto nos debe llevar a una reflexión profunda, porque no podemos seguir en esa situación. Solamente países africanos con residencia permanente, son 9 países. Tenemos que reflexionar, y yo le tomo la palabra a la diputada Adriana González, que dijo que ahora sí, como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores vinculada a la de presupuesto, que ahora sí va a dar los apoyos necesarios económicos para fortalecer a la Cancillería y sobre todo para abrir nuevas embajadas. Son indispensables. Desafortunadamente, no sé, tenemos afortunadamente también más de 60 consulados en Estados Unidos, muchos de ellos consulados generales, unos consulados de carrera, que nos consumen por necesidades evidentes nuestro presupuesto. Pero yo creo que llegó el momento para que la Cámara de Diputados, que es la que maneja los dineros, y el secretario de Hacienda reflexionen sobre esta situación para dar prioridad a África, que nos está llamando. Finalmente, desde el punto de vista político, México debería estrechar sus lazos con el Magreb y con toda África para conseguir aliados en la esfera diplomática internacional. Como ya se mencionaba, la situación de Magreb, con frontera norte de África y con frontera occidental del mundo árabe, hacen de Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez los interlocutores naturales para acceder al África y al África subsahariana. Y no se diga al Medio Oriente. No hay que olvidar, como dije hace unos momentos, que tan solo África cuenta con 53 votos de los 192 votos en la ONU, una cuarta parte. Y las candidaturas se ganan con votos amigos, pero los votos no son gratuitos. Tenemos que reiniciar una política fundamental en el sector de la cooperación técnica internacional, no nomás por arribita, profunda, seria, para que también nuestros amigos africanos voten por nosotros en las candidaturas. Brasil lo ha hecho y lo ven. China lo ha hecho y ven los resultados de sus candidatos. Nosotros tenemos que trabajar de manera permanente y no nomás unos meses antes de las candidaturas, sino de manera cotidiana, a través de proyectos concretos. No se requieren grandes proyectos de cooperación ni grandes tratados, se requieren proyectos de intercambio, de cooperación, donde un cardiólogo, que tenemos brillantísimos, o un especialista en cirugía reconstructiva o tratamiento para niños quemados, y generar seminarios en esos países o traer especialistas de allá para intercambiar experiencias. Son de esos proyectos que agradarían mucho y que nos tomarían mucho en cuenta. Finalmente ya, recientemente el gobierno mexicano se ha interesado de nuevo en África, lo vimos ya con la declaración del subsecretario de Icaza y me complace mucho, para cambiar esa tímida estrategia anterior por una contundente y muy audaz. Y esta abarca, pues, con la apertura de nuevas embajadas,
un diálogo político profundo, una identificación de proyectos de cooperación y de oportunidades comerciales y de inversión. Sin embargo, el nuevo auge económico africano exige una visión más audaz, de largo plazo de parte de México y una política comercial deliberada con objetivos y prioridades precisas. De no hacerlo, México desaprovechará importantes oportunidades económicas, políticas, diplomáticas y culturales. Tenemos un lustro. Después, los nichos de mercado van a estar tomados. ¿Brasil qué hace? Contrario a lo que hace ProMéxico y contrario a lo que hace Bancomex. Brasil tiene sus representantes en ciertos países pivotes en África. No los tiene como México en París, en Londres, en Nueva York. Gracias, no los necesitamos. Los necesitamos en África para que conozcan las necesidades. Señores, no nomás de miel se nutren estos países, se nutren de partes de automóviles, de productos terminados, manufacturados. El mercado está allí, señores de Secretaría de Economía, señores de ProMéxico, señores de Bancomex. Tenemos que repriorizar África, si no, en un lustro, todos esos nichos van a estar tomados por otros países como Brasil, como Venezuela, como Cuba. Y nosotros, México es grande, tenemos que comportarnos como un país grande que somos. Muchas gracias. Una muy interesante y muy clara exposición del señor embajador Eduardo Roldán en torno a la problemática de una realidad que es innegable allá en África, en sus naciones, y también su propuesta muy clara, muy precisa, muy contundente de lo que debe hacer México para tener mayor relevancia ante el contexto de las naciones africanas. Señor embajador Eduardo Roldán, muchas gracias por su brillante participación. Vamos ahora a ceder el uso de la palabra a una distinguida académica, la doctora Claudia Barona Castañeda. Ella es doctora en Filosofía y Letras, la sección Filología Árabe, con la especialidad en Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Actualmente es profesora e investigadora del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas, en Cholula, Puebla. Investigadora asociada en la Universidad de Tours, en Francia. Miembro del Grupo de Investigación, Estudios Postcoloniales, Sahara Occidental, EPSO, de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Es también miembro del Consejo Académico del Seminario Permanente de Historia y Filosofía de las Religiones en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en nuestro país. Es miembro del proyecto de Políticas Territoriales y Procesos de Colonización y Descolonización en el Sahara Occidental, Actores e Intereses, en la Universidad de Jaén. Tiene más de 25 años de experiencia docente y de investigación, y también ha participado en congresos nacionales e internacionales, teniendo destacada participación también en publicaciones que van desde libros, capítulos de libros, enciclopedias, videos y material didáctico, por citar algunos materiales. Nos da mucho gusto recibirla. Tiene la palabra la doctora Claudia Barona Castañeda. Buenos días ya son tardes, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a la comisión y muchas gracias a los invitados. Tomando un poco lo que había mencionado el embajador, quisiera retomar un poco esa idea, hablando de las fronteras de los hombres azules, donde se ha concentrado una problemática bastante interesante. Cuando uno mira esa región, el imaginario colectivo es muy divertido, porque siempre piensas en los hombres nómadas, con sus túnicas azules de colores infinitos, maravillosos, con unos ojos que seducen a cualquiera, esas dunas, las caravanas, los camellos, los ve uno también como hombres belicosos y las mujeres muy rudas, pero es un lugar que vale la pena conocer y del que vale la pena mucho aprender, y que ahorita vive una situación muy delicada en la región de Azawad.
los beduinos. Es una visión muy bucólica la que tenemos, mucho vinculada con este rollo hollywoodense, pero se ha concentrado en un problema particular. Esto se produce con el golpe de Estado que vive Mali el 21 de marzo del año pasado, cuando es derrocado el gobierno de Amadou Toumani Touré. Y a su vez los rebeldes del Movimiento del Movimiento de Liberación Nacional de Azawad proclaman la independencia de la región situada en el norte del país. Aquí vale la pena empezar a revisar un poco esta imagen que tenemos de los Tuareg y de la región, y de un conflicto que ya lleva muchos años